¿Alguna vez has sentido que el pasado te llama, que hay mensajes ocultos en los objetos que dejamos atrás? Hoy vamos a explorar una historia que te dejará pensando en esos hilos invisibles que nos conectan con quienes ya no están. Hablaremos del cortometraje La foto que nunca hice, una pieza que transforma el duelo en un misterio casi sobrenatural. La historia sigue a Danny, un hombre de unos 35 años que regresa a la casa de su infancia. Un lugar que no ha pisado desde la muerte de su padre. Desde el primer segundo la atmósfera nos envuelve. Imagina una imagen con la calidez del cine antiguo. Colores ligeramente desvaídos, partículas de polvo flotando en la luz de la tarde. Es como si el tiempo se hubiera detenido en esa casa, esperando el regreso de Danny. La cámara se mueve con lentitud, casi como si estuviera flotando, mientras él camina por el recibidor. Vemos retratos familiares en las paredes, algunos torcidos por el paso de los años. Cada crujido de la madera, cada soplo de viento, construye una melancolía que casi puedes tocar. El silencio es profundo, cargado de ausencias. Danny llega a la habitación de su padre, un santuario congelado en el tiempo. La cama sin hacer, la ropa olvidada en una silla, los objetos personales sobre un mueble. Todo está tal como lo dejó. Es en ese espacio sagrado donde encuentra una vieja caja de madera. Dentro, perfectamente conservada, está la cámara analógica de su padre. La sostiene con una delicadeza que delata un dolor todavía vivo. Al abrirla, hace un descubrimiento imposible. Hay un carrete de fotos a medio usar. Imposible, porque su padre murió hace una década. ¿Quién pudo haber estado usando esa cámara? Impulsado por una mezcla de curiosidad y desesperación, Danny lleva el carrete a un antiguo laboratorio fotográfico. El ambiente cambia por completo, ahora dominan los tonos fríos, las luces fluorescentes que zumban, creando una sensación de inquietud. El técnico, un hombre serio y de pocas palabras, examina el carrete con una cautela extraña. A través del cristal rojo del cuarto oscuro vemos el proceso mágico del revelado, el papel sumergiéndose en los líquidos, y por un instante, la expresión del técnico se tensa. Nos oculta lo que ha visto. Suerte con esto. Cuando sale, le entrega a Danny un sobre y le dice una frase que te pone los pelos de punta en suerte con esto. La música, casi imperceptible, añade una gota de tensión. De vuelta en casa, Danny esparce las fotografías sobre una mesa de madera. Las primeras son imágenes familiares, recuerdos mundanos en rincones de la casa, paisajes sin nada especial, pero la última foto es la que lo rompe todo. Es un camino rural, completamente vacío, excepto por una figura de espaldas. Danny se acerca para verla mejor y el corazón se le detiene. Esa figura es el mismo, con la ropa que lleva puesta en ese preciso momento. Pero lo más escalofriante está en el borde del negativo y una fecha de años después de la muerte de su padre. La película se detiene en silencio absoluto. Un primer plano nos muestra la incredulidad y el miedo en el rostro de Danny. ¿Cómo es posible? En ese momento, pequeños flashbacks nos transportan al pasado. Vemos a su padre con una luz cálida y una voz suave, enseñándole a usar esa misma cámara cuando era niño. No es solo nostalgia, es la conexión de dos miradas a través del tiempo. Un puente entre el presente y un pasado que creía perdido. Obsesionado con la foto imposible, Danny empieza a investigar. Busca ese camino rural en mapas antiguos y modernos hasta que finalmente lo encuentra. Coge el coche y conduce hacia allí, hacia un paisaje desolado bajo un cielo nublado. El viento agita la hierba seca y todo parece indicar que ese lugar lo estaba esperando. Al llegar, la realidad y la fotografía se fusionan. Cada detalle coincide en el tronco caído, el árbol inclinado, la curva exacta del camino. Danny empieza a recorrerlo lentamente, tratando de entender. La cámara lo sigue, haciéndolo parecer pequeño y vulnerable frente a la inmensidad del paisaje y del misterio que lo rodea. Finalmente, llega al punto exacto donde fue tomada la foto. Se coloca en la misma posición, con la espalda hacia el horizonte, imitando a la figura de la imagen. Permanece quieto durante unos segundos, sintiendo una extraña mezcla de miedo y paz. Entonces, muy lentamente, gira la cabeza hacia el lugar donde debería haber estado la cámara que tomó la foto. No hay nada, solo campo vacío. Sus ojos se llenan de lágrimas. En ese instante de pura epifanía, Danny comprende. La foto no era un registro del pasado, ni una premonición del futuro. Era
un llamado, una invitación de su padre a través del tiempo para que volviera a conectar consigo mismo, para que caminara de nuevo por un sendero que había abandonado con su pérdida. Era una forma de decirle sigue adelante. La cámara se acerca a su rostro, capturando esa emoción contenida, ese entendimiento silencioso que cierra su viaje emocional. En la última escena, Danny da un paso y continúa por el camino, alejándose de nosotros. La imagen se desenfoca, como una vieja película, y justo antes de que todo se vuelva blanco, escuchamos un sonido en el clic de un obturador. Como si una cámara invisible, quizás la de su padre, acabara de tomar la foto que faltaba. Danny desaparece y la pantalla se quema en un blanco brillante, antes de fundirse a negro. La foto que nunca hice es más que un cortometraje de misterio. Es una reflexión poética sobre cómo procesamos la pérdida y cómo aquellos que amamos nunca nos abandonan del todo. A veces, solo hay que saber mirar, escuchar el clic de una cámara que ya no está. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjamelo en los comentarios. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.